Salomón, era Roboam. Él toma el trono y su papá Salomón había traído mucha opresión al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le pide que sea más condescendientes con ellos, ¿no? Que si él era así, el pueblo seguiría a Roboam. Sin embargo, dice la Biblia que Roboam pide consulta a sus asesores, pide consulta para ver qué pensaban ellos, y ellos le dicen: es cierto, baja las cargas al pueblo de Dios para que ellos te sigan, quítalas, no seas tan duro con ellos. Sin embargo, Roboam, al no quedarse satisfecho con esa respuesta, dice la Biblia que Roboam le pide consejo a unos jóvenes de su edad. Qué gran error, ¿verdad? Va con los jóvenes, ¿y qué creen que le dicen los jóvenes de su edad? Cárgale más. Entonces nos podemos dar cuenta cómo a veces nuestros jóvenes le piden un consejo a un joven de su edad y los malaconsejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia, porque no saben o no miden las consecuencias. Efectivamente, Roboam le hace caso a sus amigos, opresiona más al pueblo de Israel, y es cuando viene una división. Esto es lo que se conoce como el reino dividido. Este reino se divide en dos: Israel al norte y Judá al sur, ¿sale? Y en ambos reinos viene una sucesión de reyes. En cada reino hay reyes, y la Biblia nos enseña que la mayoría de los reyes que estuvo en estos dos reinos fueron malos. Pero la Biblia en segundo libro de Reyes nos va a hablar del rey Joasías. ¿Cuántos han escuchado acerca de Joasías? Amén. Abran las ventanas para que se refresque aquí, porque ya. Y viene entonces el rey Joasías, versículo 1 del capítulo 22. Cuando Joasías comenzó a reinar era de 8 años, y su reino en Jerusalén 38 años. Y dice la Biblia que este pequeño lo llaman para gobernar esta nación. Y de repente Josías viene y busca a Dios, y empieza a haber un cambio cuando él toma la palabra de Dios, cuando esta es encontrada. Y aquí nos está llamando la enseñanza a la pregunta que es mi primer punto que viene ahí. ¿Qué valor nosotros le damos a la palabra de Dios? ¿Cuál es el valor que usted le da a la Escritura? ¿Usted sabía que hay países donde está prohibido usar Biblia? Usted sabía, ¿verdad? ¿Usted sabía que hay países donde si te encuentra la Biblia puedes ser llevado a la cárcel? ¿Puedes ser golpeado? ¿Puedes ser desplazado de tu lugar de residencia? Y evidentemente para las personas donde tienen una restricción con la Biblia, ellos le dan un valor diferente al que le damos nosotros a la Biblia. Por supuesto, cuando te prohíben algo, pareciera que de manera como por inercia le das más valor a lo que te quitan. Cuando usted está en salud y se enferma, ¿no anhela estar sano? ¿Cierto, no? Es si hoy te enfermas de gripa, dices mañana: ay, pero si ayer estaba sano. Y entonces valoras la salud cuando te enfermas. Cuando tú y yo perdemos algo, tendemos a darle o a darnos cuenta del valor de lo que teníamos, ¿cierto? Cuando perdemos el trabajo, nos damos cuenta del valor que tenía ese trabajo para nosotros. Cuando nosotros perdemos una relación que era muy importante por no cuidarla, por el maltrato, por la violencia, porque no supimos hacer las cosas bien, y cuando perdemos esa relación nos damos cuenta que era importante, que era valiosa. ¿Sabe que tenemos a valorar las cosas cuando las perdemos? Eso nos pasa a todos, ¿no? Te das cuenta que lo que tenías era bueno, te das cuenta que donde estabas era bueno. Y esto nos lleva a preguntarnos el día de hoy, nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios, que podemos llevarla incluso en nuestra mano, que podemos cargarla, que podemos compartir el evangelio, porque hay lugares donde por compartir el evangelio eres perseguido, eres vituperado. Al tener esta libertad, al tener la palabra de Dios bajo diferentes recursos, eso nos lleva a nosotros a no valorarla. No la valoramos porque la tenemos. Imagínense que viniera un tiempo de persecución para la iglesia nosotros y que nos prohibieran la Biblia.
que nos prohibieran congregarnos. Sabe que cuando fue la pandemia la gente buscaba ir a la iglesia, la gente anhelaba ir a la iglesia, la gente anhelaba congregarse nuevamente así como lo hacemos. ¿Por qué comenzaron a valorar el hecho de que congregarse era parte importante de sus vidas cuando por medio de esta pandemia fue prohibido congregarse? Es decir, les damos valor a las cosas que nos quitan. Y de alguna manera extraña, vivimos en este modo, ¿verdad? Modo donde no valoramos lo que tenemos. Y a veces se nos es necesario que algo se nos sea quitado para poder valorar. ¿Has valorado que hoy te despertaste? ¿Has valorado que tienes a tu hijo a un lado, a tu hija? ¿Has valorado que tienes trabajo? ¿Has valorado que tienes un lugar donde dormir, una casa, un techo? ¿Has valorado que a lo mejor Dios está bendecido con un automóvil, con un buen trabajo? Hay que darle valor a las cosas, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en esta historia de los reyes nos vamos a encontrar con algo muy interesante y vamos a la siguiente diapositiva y es donde quiero que pongamos mucha atención. En la historia de los reyes encontramos a Josías en este punto. Lo interesante es que detrás de él hubo dos reyes, que fue Manasés y Amón. Amón era el papá de Josías y Manasés era el abuelo de Josías. Sin embargo, la escritura nos enseña en los libros de Reyes que estos dos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Pero es interesante ver que también delante de Josías, las siguientes dos generaciones que eran sus hijos, que era Joacás y Joacim, ¿qué dice ahí? Hicieron lo malo delante de Dios. Pero ¿por qué nos encontramos con un punto medio donde en este punto medio se encuentra un hombre que decide hacer lo bueno delante de Dios? Y aquí, hermano, es donde nosotros nos encontramos el día de hoy. Ayer me di cuenta y me puse a analizar que el hecho de que tú estés buscando de Dios es un tiempo donde no solamente vas a afectar tu vida, sino vas a afectar la generación con la cual tú estás viviendo el día de hoy. Y aquí me doy cuenta, hermano, que no tenemos por qué repetir lo que nuestros padres hicieron, que no tenemos por qué repetir lo que tu abuelo fue, que no tenemos que repetir esos patrones de conducta que han destruido a nuestras generaciones pasadas. ¿Cuántos de nosotros tenemos generaciones pasadas de destrucción? De alcoholismo, de infidelidades. ¿Cuántas hemos visto generaciones destruidas detrás de nosotros? Y estamos aquí en este punto, hermanos. Detrás de nosotros no hay generaciones que tal vez han buscado de Dios. Y tal vez delante de nosotros no habrá generaciones en tu familia que busquen de Dios. Pero no nos vamos a preocupar por lo que fue atrás, por lo que hay atrás, ni por lo que está delante. Hoy, hermanos, hoy que estamos a unos días en la cuenta regresiva de que este año concluya, nos vamos a ocupar donde estamos nosotros parados. ¿Qué les parece? ¿Se da cuenta qué interesante es esto, que muchas veces detrás de nosotros no puede haber una generación que no busque a Dios? Y tal vez posiblemente hoy que tú tienes familia delante de ti, generaciones que están adelante de ti por edad, por experiencia, tampoco buscan de Dios. ¿No le pasa eso ahorita? Pero tú que estás aquí, hermano, tú que conoces la palabra de Dios, tú que vienes a la iglesia, en ti hay una generación donde puede ser marcada para bendición a través de ti, a través de tu vida, a través de tu búsqueda. Y es lo que Josías va a venir a hacer. Dice la Biblia en el capítulo 21 de Segundo de Reyes, voy a listar un poco de lo que hizo Manasés, el abuelo de Josías. Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, edificó altares dentro del templo, edificó altares. Pasó a uno de sus hijos por fuego, porque una de las costumbres paganas es que había un dios llamado Moloc, a los cuales muchos padres sacrificaban. Y este tremendo lo hizo. Acudió a los agoreros.
Instituyó encantadores y adivinos. Es decir, se empezó a meter a terrenos complicados de adivinación, de agorería, de encantos, cuestiones que tienen que ver con el espiritismo. Tal vez en tu familia hay alguien así. Y dice, Manasés indujo al pueblo a hacer más mal que las naciones paganas. Vemos un Manasés que estaba totalmente alejado de Dios. Y cuando Manasés muere, Amón toma el reinado. Y dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Dios, como había hecho su padre. Anduvo en todos los caminos que su padre había hecho. Se sirvió de ídolos, adoró ídolos que su padre sirvió. Y entonces nos encontramos con Amón, donde dice la escritura que él hizo los mismos pasos que su padre, siguió lo mismo. ¿Cree que esto se dé en la actualidad? ¿No los hijos repiten lo mismo? ¿El mismo patrón? ¿No lo ha visto en su familia? ¿No alguno de nosotros hicimos lo mismo que nuestros padres? Yo, por ejemplo, decía, yo nunca voy a tomar, porque lo vi en mi casa, lo vi en mi niñez. ¿Y qué creen que me pasó? Acabé tomando. Y noten algo, repetimos los mismos patrones de conducta, generación tras generación. Pero cuando nosotros venimos a Dios, cuando nos encontramos con Jesús, cuando hemos decidido seguir a Cristo, algo cambia, algo tiene que cambiar. Yo no puedo decir que conozco a Dios si sigo llevando la misma vida que hace 10 años. Eso es imposible. Joacás y Joacim, dice la Biblia, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, en esta generación pasó algo. En esta generación de Josías, a pesar de que fue un niño llamado a tomar el trono, algo sucedió. Y es importante que nosotros podamos ver cuál fue el origen o por qué de repente con Josías la historia cambia. Por qué con los antepasados de Josías fue el mismo error, pero por qué con él de repente la historia toma un giro diferente. La palabra de Dios en este punto ya había sido olvidada, y esto es lo que nos lleva a vivir el olvido de la Escritura. Sabe que las personas que son más propensas a pecar, a caer una y otra vez, a repetir los mismos patrones de conducta, son las personas que se alejan de la palabra de Dios, porque alejarte de la palabra de Dios implica alejarte de Dios mismo. Si yo me acerco a la palabra, si yo me alejo de Dios y de su palabra, estoy perdiendo lo más importante que alguien pueda tener en esta vida, que es la palabra bendita y poderosa de Dios. Porque por medio de la palabra es que mi vida está cambiando. Por medio de la palabra adquiero sabiduría para las diferentes situaciones que vivo. Por medio de la palabra soy fortalecido cuando vienen las pruebas a mi vida. Por medio de la palabra yo recibo aliento, recibo ánimo de Dios para enfrentar las situaciones que vivo. Cuando yo me alejo de la palabra, hermano, estoy vulnerable a alejarme no solamente de la palabra, sino alejarme de Dios. Cuando yo a la palabra no le doy el valor o el peso que la palabra tiene, entonces mi vida irá en picada. Voy a caer, voy a comenzar a hacer todo lo que había dejado de hacer. Voy a hablar como antes o hablaba, voy a comportarme como antes me comportaba. Alejarse de la palabra de Dios es tan peligroso, hermano. Usted y yo necesitamos comernos la Biblia, necesitamos amar la palabra, necesitamos meterla en nuestro corazón y dentro de nuestra mente. La palabra es lo que te va a ayudar a salir avante en la vida. Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea algo importante para ti y para mí, porque de ella depende mucho de lo que vamos a vivir. Fuimos a una capacitación de pastores sobre evangelismo.
y nos daban estadísticas. Me llamó la atención una estadística y decía esta estadística que de todos los que entran a la iglesia hay un gran porcentaje que nunca ha sido discipulado. Es decir, que hay personas que llevan años a la iglesia y nunca han asistido a un discipulado. Nunca se han sentado a aprender. Nunca se han sentado a seguir de manera sistemática el estudio de la Escritura. Hay un alto porcentaje de analfabetismo bíblico. Porque mira, hay personas que llevan 10 años y una pregunta básica tal vez te la contesten mal. Y decía, las estadísticas nos muestran que hay un alto porcentaje de gente que viene a la iglesia y que nunca se han sentado a aprender palabra. Nunca lo han hecho. Por tiempo, por excusa, por diferentes situaciones. Y sabe, hermano, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que las personas que están más alejadas de la palabra son las personas más vulnerables, pero al mismo tiempo son las más débiles en la fe. Porque la palabra es el alimento del cristiano. Físicamente, si tú no comes, ¿qué te va a pasar? ¿No te vas a andar débil? ¿No eres más propenso a que las enfermedades te ataquen? Porque no tienes defensas para con las enfermedades. ¿Qué es lo que producen estas defensas? Tu alimentación, tu buena alimentación. Si tú no te alimentas bien físicamente, vas a tener anemia. Aunque tengas sobrepeso, puedes tener anemia, ¿sabía? Porque puedes comer puro chicharrón, ¿verdad? Pura Burger King y pura comida chatarra. Espiritualmente es lo mismo. Hay personas anémicas. Hay personas que no conocen la palabra aún llevando años en la iglesia. Por eso esta iglesia se ha enfocado tanto en dar estudio, dar discipulado, dar enseñanza, dar palabra, para que usted esté fuerte cuando vengan los tiempos de dificultad. Porque lo único que te va a sostener no es el pastor, no es el líder, no es el hermano. Lo que va a sostener tu vida se llama palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que esta permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Este año proponte comerte la Escritura, amar la palabra y vivirla. Este año no te enfoques en tantas cosas, porque a veces los hermanos o hermanos de la iglesia quieren meterse en temas escatológicos de la venida de Jesús, de numerología hebrea, judía y cuestiones que sí vienen en la Biblia, hermano. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo avanzado, pero no conocemos lo básico. Hay gente que le encanta todo lo judío y saben más de lo judío, y le dices que es el nuevo nacimiento y no te dan una respuesta bíblica. Hay gente que le encanta lo del Apocalipsis y ya esta señal y otra señal y otra señal, y no saben nada de Biblia, hermano. No saben. Se ha vuelto un misticismo para algunos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es misticismo, es vida, es cambio, es transformación. Por eso se dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué? Es una espada de ¿qué? Que penetra hasta partir los huesos, el alma y los tuétanos. En el primer sermón de Pedro, cuando él le predica a todos los judíos, y cuando acaba de predicar le pregunta: ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué hacemos para conocer a Jesús? Él no tuvo que persuadir a la gente. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Dice la palabra que cuando él predicó, sus corazones fueron compungidos. Esa es la palabra griega. Fueron atravesados de tal manera que ellos no tuvieron otra cosa que decir: ¿qué hacemos para recibir al Señor? Esto es lo que hace la palabra. Hay personas que no pueden cambiar. ¿Cuántos saben eso? O que tú le dices 1, 2, 3 mil veces y no pueden cambiar. ¿Sabe por qué a veces usamos estrategias humanas cuando la estrategia es predicarles la palabra? Y permitir que el Espíritu Santo los penetre por dentro.
Porque tú y yo no somos llamados a convencer a la gente, hermanos. Tú no somos llamados a obligar a la gente a que venga a la iglesia. Tú y yo no somos llamados a forzar a las personas que busquen de Dios. Somos llamados a predicar la verdad, porque dice la palabra que la verdad los hace libres. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de convencer a alguien que busque de Dios? ¿Lo hacen? Hasta se alejan más, ¿sí o no? Hasta tú dices, bueno, pues yo estoy predicando más. Y todas tus estrategias humanas. ¿Sabe cuál es la mejor estrategia para predicar el evangelio o la palabra de Dios? Depender del Espíritu Santo para eso. Depende del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hace lo que el hombre no puede. El hombre suelta la palabra, el hombre habla la palabra y la palabra viaja a su corazón. Pero es el Espíritu Santo que la penetra hasta lo profundo de su alma, y es donde dice, quiero ir a la iglesia. ¿Quieres ir al...? ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para hacer que un hombre busque de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez han leído la Biblia completa? ¿Alguna vez han leído el Nuevo Testamento completo en su vida de cristiano? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva en la iglesia conociendo de Dios y nunca ha leído la Biblia? Por lo menos un cristiano, por lo menos usted ya tuvo que haber leído toda la Biblia una vez en su vida. Por lo menos. El año pasado yo me leí todo el Nuevo Testamento, hermanos. Todo me lo devoré, y cada vez que leía decía, ¡ay, qué historias tan gloriosas! Dios sigue obrando, Dios sigue hablando. Yo debo confesar que cuando comencé a estudiar la Escritura, yo nunca fui un estudioso de la palabra, hermano. Yo no quería ni estudiar. Pero no sé qué me pasó, que de repente la palabra me atrapó y ahora amo la palabra. Me encanta estudiar, me encanta profundizar en las Escrituras, me encanta enseñarla, me encanta predicar, porque la palabra para mí, mis hermanos, ha vuelto una necesidad vital en mi vida. Amo la palabra. Y tenemos que hacer que esta palabra llegue a todos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8, donde dice, Josías manda a algunos sacerdotes a reconstruir el templo, a repararlo, manda a volver a instituir esta adoración en el templo. Pero dice que cuando manda a este sacerdote Hilcías, él encuentra la palabra de Dios ahí entre los escombros. Él encuentra la Escritura, y dice la Biblia que entonces, cuando se la llevan al rey para decirle que había encontrado la palabra, dice la Escritura que el rey Josías se rasga sus vestidos. ¿Sabe que esta expresión de rasgarse los vestidos se usaba en el Antiguo Testamento como una expresión de duelo? Cuando se echaban ceniza en la cabeza, era otra expresión de duelo. Se ponían un traje con pelo de cabra, ¿cómo se llama? Donde también expresaba un duelo. ¿De qué duelo? De que el rey se había dado cuenta que el pueblo estaba lejos de la palabra, y al estar lejos de la palabra sucedió que comenzó a pecar y a pecar, porque la palabra es lo que nos contiene para no pecar. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Cuando nos alejamos de la palabra, hermano, somos más propensos a pecar y a caer una y otra vez. Versículo 11. Ahí vaya al segundo libro de Reyes. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio la orden al sacerdote Hilcías, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Cabor, hijo de Micayas, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Y ve ahí lo que quiero que vea. Por cuanto nuestros padres, ¿qué dice?
no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Quién no escuchó las palabras? Sus padres. ¿Cuántos de nosotros tenemos un padre o una madre que no es creyente? No la escucharon. Y podemos ver muchas veces los resultados y sus vidas, ¿verdad? Y cuando Josías encuentra la palabra, dice que se rasga sus vestidos y le dice: nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro. Dice la escritura entonces que Josías manda a preguntar a la profetisa Hulda sobre lo que Dios pensaba. Y luego vamos al versículo 16. Fíjense lo que dice: así dijo Dios: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que están los que en él moran, todo mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto que me dejaron y quemaron incienso a sus dioses. ¿Cuál fue el reclamo de Dios? Lo abandonaron. Versículo 18. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así. Este fue el mensaje de Dios para Josías: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se ¿qué? Enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. ¿Cuál fue la actitud de Josías cuando encuentra la palabra? Se humilla. Su corazón es tocado. Su corazón es trastocado en lo profundo. Y su reacción es la humillación delante de Dios. Es reconocer que ellos sabían que sus padres se habían alejado y por consiguiente el alejamiento de sus padres había afectado también la vida de todo su pueblo hasta el momento donde Josías encuentra la palabra de Dios. Vea que muchas veces nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar es consecuencia de lo que nuestros padres fueron transfiriendo o fueron mostrando a lo largo de nuestro crecimiento en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros no acabamos repitiendo los patrones que veíamos en casa? En esta generación no solamente habla de los padres, porque podemos pensar que solamente es para nosotros. En esta generación habla de todos los que vivimos en este tiempo. Y entonces Josías lo que hace cuando encuentran la palabra, manda llamar a todo el pueblo. Manda a reunir a todo el pueblo. Dice que manda a reunir a los sacerdotes, a los profetas, y que manda a reunir a los jóvenes y a los niños. Cuando yo voy a los niños ayer participar en ese evento de Asambleas de Dios, en la cantata, yo vi a todos esos niños montados en el altar y dije: en el nombre de Jesús, que de ahí salgan pastores, que de ahí salgan maestros, que de ahí salga el grupo de alabanza, que de ahí, de esa generación que está plantada en un altar haciendo algo para Dios, que de ahí salga una generación hambrienta por Dios, que alcance 200, 300, que sea una generación que alcance otras generaciones. Pero ¿sabe por qué a veces no va a suceder eso? Porque nosotros como padres nos hemos alejado de la palabra de Dios. Necesitamos hoy, en este punto medular, entender que es vital que tú no te alejes de Dios. Porque mire, hermano, la cuenta regresiva ya comenzó. Oye, ¿cómo estamos a 8, no? ¿Cuántos días faltan para que acabe el año? ¿Cómo estás acabando el año? ¿Igual? ¿Peor? ¿Avanzaste? ¿Retrocediste? ¿Cómo está tu estado espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de servicio? ¿Cómo está tu vida en Cristo?
porque es tiempo de hacer una reflexión. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida a la luz de la palabra de Dios? Hoy tenemos que reflexionar, porque viene un 2025 y estamos cansados de vivir lo mismo cada año. Estamos cansados de un círculo donde repetimos una y otra vez lo mismo. ¿No está cansado, hermano, de que no quiere un cambio, no quiere una renovación, no quiere restauración? Pero sabe, hermanos, que muchas veces la restauración no viene a nuestras vidas porque no estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? El bien, bendecirte, que tengas un futuro y una esperanza. Eso lo dice la palabra en Jeremías 29:11. Dice: yo sé los planes que tengo para tu vida, y no son planes de mal, son planes de bendición. Pero sabe que la bendición no llega porque queremos hacer lo que queremos, porque no estamos dispuestos a someternos a lo que Él quiera. Dios va a trabajar con los que estén sometidos a su voluntad. Y aquellos que resistan el cambio, aquellos que no quieran rendir sus pasiones, aquellos que no estén dispuestos a renunciar a aquello que los aleja de Dios, aquellos que no estén dispuestos a menguar en su orgullo, en su vanidad, aquellos que no estén dispuestos a alejarse de aquellos que los alejan de Dios, no van a poder cambiar ni este año ni el próximo. ¿Cuántas veces ha experimentado que llega otro año más y la persona está viviendo exactamente igualito? Y dice: es que no sé por qué me va mal, es que no sé qué está pasando, es que no sé por qué estoy acabando un año igual. ¿Sabe? En el momento que tú te alejas de la palabra de Dios, en el momento que tú no le das el peso a la palabra de Dios, ese momento es donde tú empieza tu caída. Ese momento es donde va a empezar tu destrucción misma. Porque si la palabra, cuando tú te acercas, produce vida, el alejarse de ella produce muerte. ¿Cuántos no han sido discipulados en toda su vida cristiana? ¿Cuántos? Es increíble saber que hay personas que llevan 10 años en la iglesia y nunca han tomado un discipulado seriamente. Nunca. Eso me habla de una falta de compromiso terrible, de una falta de seriedad con las cosas de Dios. Tal vez para ellos Dios es simplemente algo que se añadió a su vida, como algo que vino a completar su vida, pero no como el centro de su vida. Eso es muy diferente. Cuando tú vienes a Jesús, algunos lo agregan para que esté en su periferia, para que esté alrededor de ellos, los bendiga, los guarde y les dé prosperidad. Pero para otros no, ese no es Dios. Para otros es llenar tu vacío que nadie pudo llenar. Para otros es restaurar el corazón que nadie pudo sanar. Para otros como yo, Dios se ha vuelto lo más importante sobre esta tierra. Para mí Dios no solamente es que Él me bendiga. Sabe que yo sigo a Dios con bendición o sin bendición, con abundancia o en escasez. A mí no me interesa, porque eso ya pasó a un segundo plano. Hay un nivel que tú tienes con Dios que aprender, que va más allá de las bendiciones. Hay un nivel de relación con Dios que Él llena todo vacío, aun cuando no tengas nada en esta tierra. Y ese es el punto donde Dios quiere llevarnos a todos nosotros, a que aprendamos a buscar a Dios cuando está triste y cuando está contento, cuando no tiene un pedazo de bistec o cuando tiene un huevito frito. Dios quiere que aprendamos a buscarle sin importar cuál sea la circunstancia que estemos viviendo. ¿Cuántos vamos a aprender eso, hermanos, este año? Pastor, me siento triste, me voy a quedar en mi casa, me dio la depre. ¿Cuántos no vienen a la iglesia por eso? Un buen, ¿sí o no? Yo me pregunto, hermanos, ¿quién es tu Dios? Porque el mismo que yo tengo no es.
Dice la Biblia que Él cambia la tristeza en gozo y alabanza. Dice la Biblia que Él llena todo vacío, por muy profundo que éste sea. Dice la Biblia que Él llena el universo y los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Alguien que diga que se siente vacío conociendo a Jesús, no ha conocido a Jesús. Yo no entiendo a veces a las personas que es que me siento solo. ¿Solo? ¿Te sientes solo? Entonces no conoces a Dios. Mi hermanito, no conoces a Dios. Porque el Dios que yo he depositado mi fe está conmigo cuando nadie está. Está conmigo cuando no tengo nada material. Está conmigo cuando me siento tal vez destruido. El Dios que yo conozco en la Biblia ha estado con hombres y con mujeres en los momentos más difíciles, y eso implica que aunque no estaba su presencia se manifestara, Dios estaba ahí para sostenerlo de manera incomprensible. ¿Qué hizo Josías entonces? Versículo 4 del capítulo 23, vamos ahí. Vaya a leer la escritura. Y vamos al segundo punto, que es una reforma comienza con la palabra de Dios. 23 versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Dios, de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, versículo 7, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Y todo ese versículo habla de todo lo que Josías hace. Sabe que cuando uno viene a Dios, lo primero que uno va a hacer es sacar todo lo que no está bien en su vida. Cuando tú vienes a Dios, tu reacción inmediata es comenzar a quitar todo aquello que te estorba para adorar al Dios verdadero. Cuando tú vienes a Dios, algo tiene que suceder contigo, de tal manera que comiences a renunciar a todo lo que te aleja de Dios. Eso implica las amistades, hermanos. Si hay una amistad que te aleja de Dios, aléjate de ella. Es preferible estar solo con Dios que tener una multitud y estar perdido. Yo tenía mis pósters, tenía mi música acá, rock and rollera, de Luis Miguel. Ay, pastor, eso es pecado. Yo estaba en el mundo, hermano. Tenía mis amistades con las que me salía a tomar, con los que me salía a la parranda. Lo primero que yo, cuando empecé a ir a la iglesia al culto de jóvenes, me salía con una mochila, llevaba la Biblia escondidas, me daba pena, y me decían, ¿dónde vas? Voy a ver una chava. Oh, se asombraba, ¿no? Oh. Yo iba a la iglesia, me daba vergüenza aceptar que yo comencé a seguir a Cristo. Pero entre más empecé a buscar de Dios, tuvo un momento donde dije, miren, chavos, yo ya sigo a Jesús.
yo me convertí a Cristo. Y se empezó, ya sabe, ¿no? La carrilla. Y uno me dice, más tarde vas a caer que seguir a Jesús. Dije, gracias. Bueno. Y hubo uno de mis amigos que me dijo, si eso es lo que va a hacer feliz tu vida, mi amigo, sigue buscando de Dios. Me empecé a deshacer de todo lo que me alejaba de Dios, hermano. Comencé a limpiar mi cuarto, comencé a limpiar mi vida, no solamente de cuestiones físicas. En mi corazón comencé a perdonar a aquellos que me habían dañado. Es decir, cuando tú vienes a Dios, hermano, es imposible que haya una reacción donde tú empiezas a reformar tu vida y a sacar todo aquello que te aleja de Dios. Una conversión verdadera es el resultado. De hecho, por ejemplo, dice la Biblia sobre Josías. Vamos al versículo 25 del capítulo 23, y eso ponlo aquí. Segunda de Reyes 25, 23, segundo libro. Fíjense lo que dice Dios de Josías. Ve ahí conmigo la pantalla. No hubo otro rey que antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Ahora vamos a la imagen donde están todos los reyes. Esta palabra se cumple aquí. Busca ahí la segunda. No hubo otro rey antes de él ni después de él que amara a Dios como él lo amó. ¿Cuántos podemos decir hoy? No habrá tal vez otro como tú, que ame a Dios como nadie lo ame. Y entonces cuando Dios encuentra a alguien que ama a Dios, Dios comienza no solamente a transformar su vida, sino a usar su vida para bendecir a otros. No, que no haya otra generación como la tuya. Eso incluye no solamente a los padres, incluye a los que están con nosotros. Tus hijos, no habrá otra generación como tus hijos, no habrá otra generación como mis hijos que ame a Dios como yo amo a Dios. No habrá otra generación que quebrante todo lo malo en su vida como nosotros, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Por eso hay que invertirle tiempo, hay que invertirle esfuerzo, hay que invertir recursos. Queremos instruir a nuestros pequeños de la iglesia de una excelencia, hermano, que cuando salgan de la escuela bíblica digan, yo quiero ya estar el próximo domingo. Queremos instruirlos de tal manera, hermano, que la vida de esos pequeños sea cambiada radicalmente. No después, sino desde ahora. Yo no estoy hablando de otras generaciones, estoy hablando de las que están con nosotros hoy. Hoy, eso incluye tus jóvenes de hoy, eso incluye tu esposo de hoy, eso incluye tu familia hoy. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿A cuántos padres anhelamos ver a nuestros hijos servir a Dios? Gloria a Dios. Tal vez Dios te levantó a ti hoy. Tú estás aquí. Aquí en lugar de Reforma, ponle tu nombre. Ponle ahí tu nombre. Detrás de ti muchos no hicieron lo bueno. Ok, y delante de ti hay muchos que no están haciendo lo bueno, pero aquí algo pasa. En este punto algo sucede con los que deciden buscar a Dios, buscar su palabra y hacer su voluntad. Justo en ese punto, hermano, estamos el día de hoy, y es en ese punto donde podemos afectar no solamente nuestras vidas personales, sino la vida de todos los que están con nosotros, en el nombre de Jesús. Yo no voy a dar a mi familia tan fácil. Yo no voy a soltar a mis hijos tan fácil.
Porque para que el diablo quiera tomar sus vidas, primero yo me aviento, hermano. Pero yo no voy a permitir que mis hijos sigan un camino de maldición, de destrucción que yo he visto en mi familia. Yo no lo voy a permitir, porque mi generación tiene que ser tocada por el Espíritu Santo. ¿Tú lo vas a permitir, papá? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por ellos? Yo le aseguro que cualquiera de nosotros padres damos la vida ahorita por ellos, sin dudarlo. ¿O no? ¿No te pondrías por tu hijo? Yo no lo pensaría, que me den a mí. Pero en lo espiritual me pongo adelante para guiarlos por un camino diferente. Yo voy al frente, pero él tiene que ser afectado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se tienen que levantar nuestra generación completa. No solo yo, mi esposa y mis hijos. Tú y tu casa servirán al Señor en el nombre de Jesús. Tú y tu casa, dilo: yo y mi casa, Señor, hemos decidido servirte, Dios, servirte hasta que tú nos lleves a tu presencia. Josué le dijo al pueblo: yo he decidido servir a Dios. Si ustedes no quieren, no sirvan, pero yo sí. ¿Cuántos dicen amén? Me da gusto que los adolescentes se están integrando al servicio. Eso habla de cosas buenas para ellos. A lo mejor no lo entienden, a lo mejor no lo comprenden, pero eso va a bendecir sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Josías trajo una reforma al pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Comenzó a quitar, comenzó a limpiar, comenzó a derribar, comenzó a destruir. Y en el versículo 21 del capítulo 23 dice que Josías celebra la Pascua, una tradición que ellos tenían cada cierto tiempo, pero que se dejó de hacer porque se alejaron de la palabra de Dios, olvidaron la palabra de Dios. Hay algo que hoy quiero que te lleves en tu corazón: vuélvete a la palabra de Dios como al principio. Yo estoy seguro que en algún momento tú tenías mucha hambre de la palabra, pero bajó tu hambre, pero tu hambre menguó. Ya no lees como antes, ya no es tan importante para ti leer un versículo al día. Antes sí, pero ahora ya no. Algo te pasó. Porque no solamente esperan cada domingo para escuchar al pastor. No, hermano, para esto tú tienes que tener un hambre personalizada de su palabra. ¿Por qué dejaste de leer la palabra? ¿Por qué dejaste la palabra a un lado? ¿Por qué no la lees como antes, cuando te emocionaba y me decías: wow, mira, encontré una palabra y Dios me habló? Porque la palabra está perdiendo el valor en tu vida que debe de tener. Y por eso venimos en caída, por eso venimos en picada, porque nos alejamos de aquello que tiene el poder para transformar la vida más destruida sobre esta tierra. La palabra de Dios cambia vidas. La mía la cambió y la sigue cambiando. Me sigue transformando. Dice la palabra que esta es como un espejo. Un espejo, pero es un espejo avanzado porque tiene rayos X. Imagínense los rayos X, los rayos X te reflejan tu interior. Y cuando te pones la palabra y la leo, tienes orgullo. Estás envidiando. Estás en pecado. No estás perdonando. La palabra apunta a lo interno de nosotros, no a lo externo. Necesitamos este espejo para que nuestro pecado sea revelado a nosotros y sea transformado. Necesitas ir a la fuente de todo poder y de toda inspiración divina, que es la palabra de Dios. ¿No se ha sentido confrontado cuando usted lee la palabra a veces? Y dices: ay, caramba, Dios me habló. En la iglesia perseguida hay una historia de un hombre que fue llevado a la cárcel porque le encontraron una Biblia. La historia muestra que él está en la cárcel y sus palabras que él empieza a citar en esta historia dice
tengo necesidad de muchas cosas, tengo hambre, pero hay algo que necesito más que la comida, y es la palabra de Dios. No lo está diciendo un hombre que está en una buena posición. Estaba sentado en una cárcel, en una celda, diciendo que lo que más anhelaba él no era la comida, sino la palabra de Dios. Dice la historia que cuando los sacaban a hacer trabajos forzados, una ocasión se escapa, va a su casa, que era cerca ahí, era una choza, y su esposa le da 2 Biblias. Cuando él se las lleva, cuando él se escapa, las entierra, al otro día los sacan a sus trabajos forzados, las vuelve a desenterrar y se las lleva a su celda. Y la historia enseña que en la cárcel le encuentran las Biblias. Dice la historia que le dieron 4 años más por tener estas Biblias. Y cuando este hombre está sentado, porque es un caso de la vida real, está sentado, lo están entrevistando, un tipo coreano. Dice: lo que más me hacía falta a mí en la cárcel no era la comida, no era una cobija, no era una compañía ni siquiera de mi esposa. Lo que más yo anhelaba estando en esa celda era la palabra de Dios. ¡Qué hambre, hermanos! Un hambre incomprensible. Ojalá nosotros tengamos hambre por esto, hermano. Ojalá tuvieras hambre y sed de la palabra de Dios. Ojalá que hoy despierte en ti una hambre por leer la Escritura, porque al mismo tiempo que tú lees la Escritura, vas a conocer más al autor de esta palabra. Dicen que la Biblia es el único libro donde cuando alguien lo lee, su autor está a su lado. ¡Ay! El Espíritu Santo hermoso. Imagínate cuando alguien escribe un libro bestseller vendido por millones, y cuando va a hacer las firmas, la gente se agolpa para tener una firma del autor del libro. Imagínate tú, hermano, que el Espíritu Santo, cuando tú la estás leyendo, te está viendo ahí. ¡Wow! Está a tu lado. No solamente está a tu lado, está dentro de ti. Y no solamente eso, te hace entender lo que tú no entiendes, te hace comprender lo que para ti es incomprensible, te hace sentir su presencia. Cuando tú lees la palabra de Dios, sabe, usted está teniendo un encuentro con Dios por medio de la palabra. Usted se conoce, usted está teniendo un encuentro con el creador de los cielos, de la tierra, con el creador de toda la existencia en este universo. Yo necesito más de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano.